es humano que me punta y quiso Dios, dice uno, para que le dé buena noche, dicen, punta. Estudian que me punta y te Dios, dice uno, pues mamita virgen, hueco, el taita buenteado. Hicimos comida ahí en una casa grande de pura piedra, pues mamá, huequeada en tremendas casas. Por todas partes no entra ni viento, ¿no? Hicimos comida ahí. Hay 2 piedras y ahí dejaban las leñas y de punta y ardía. Y ahí hacían comida. Ay, Dios, no sé qué da cuando hacían, no es que tienen que llevar mudai, pues le dicen consu mudai. Y ahí mi consu, taita buenteado, le dicen, haciendo es con una piedra, viene de para allá, como trompa, viene. Ahí le dejan el mudai al pie, la punta. Y ahí toma, mamá, se siente que eso está tomando. Mamá dice, mamá, hasta me dio miedo. Le llevaban con cualquier cosa, con unos baldecitos chiquititos, ahí le sacan y le dan. Escutuya, taita, cuenteado, ahí llega. Dicen que hasta pescado da cuando le pide. Le dejan esco nomás en las piedras. Escutuya, taita Dios, el humano esto, poñe que le dicen los pescados, poñe. De repente que viene el agua un poco alto y se ven los pescados que vienen paraditos, caen de golpe, se van dando vueltas, vienen, de repente los botan para afuera, al asalto que suelen andar en la playa quemando. Dios, Señor. Y el que los manda a pedir tiene que llevar un saco para que entre ahí esos pescados. Cuento, María Dios, tampoco Jesús será. Y cuando era, ¿qué hora era? Por la mañana parece que. Sí, compartiendo el agua así, mejor cada rato más ancho, después de llegar hasta para allá y para acá. Ahí pasaba uno para adentro. Como le daba pasar a uno. Y cuando no estaba cerrado, daba miedo, pues ¿quién va a pasar ahí? Tremendo de onda. Ese para que le vayan a hacer escudar a pasar. Cuando le decían, escutún y taita buenteado, le decían, decía, más poco penoso hablaba. Hasta llegar a campanear la piedra, adentro donde estaban. Que se habla. Ese dando las gracias, se decía pille, cuando le daban que comer. Esos serán los muchos que le dicen. Pero tendrán nombre ese que uno no sabe. Que eso entienden la gente cuando hay, va a ver esto, los huincas suelen tener, pues pelean. ¿Cómo se llama eso? Suele haber esto. ¿Cómo se llama? Cuando quieren guerrear, pues papi. Una señora que había de arriba, un derrube, ahí había una médica y nadie sabía que esa era médica. Después se fue no sé dónde por ahí, también se afligió y dijo, quién sabe por aquí irán a Mendrés a buscar gente para que vayan a pelear ahí. No hallaban qué hacer. Y ahí ella invitó gente, se fue para Pucatriu. Llevó un cordero negro, ese que quieren eso, allá de Catriu. Lo llevaron ese para hacer escuela. Y ahí que le pidieron refuerzo. Le pidieron refuerzo el buenteado. Que le dijeron que sí, le voy a dar, dijo.
a que vayan allá, que no le ganen para acá. Qué bonito estuvo, Diosito. Cuando llegaron allá, que un tremendo piño que se fueron, que se le dieron allá. Llegaron nomás y pelearon también. Eso sí que lo van a ganar. Así, cae uno, se levantan, ¿cuánto? Eso no muere nunca. Y los huincas, ¿no? Pues eso si le pegan no se levantan más. No como los de para acá, por estos de los indios. Cuando pasaban, hacían al mar la gente, tenían que pasar a dejar ese guachivo, porque quebraban una varita y lo plantaban para el otro lado, quedaba así, plantado. Y ese que fue el primer hombre que pasó con su mujer ahí, hacían al mar que y había una guaguita llorando que estaba ahí, a la orilla del camino. Y la mujer que le dijo, anda, Caro, bájate, trae a la chiquilla, la guaguita, llorando que está. Y ahora cuando que lo pudo sacar, estaba pegada, que mamita. Ese no era chiquilla, guaguita. Alguna cosa era eso, para que sea así, para eso lo hicieron ese año. Por eso que después hicieron guachivo, porque vieron esa guaguita y los duendes son esos niños. Eso dicen que son su patita más chiquitito, uno dice, y caminan manquitos. Harán mal eso también. Yo una vez vi allá arriba, hijita, en mi casa, que me dio flojera de repente. Ahora tengo un sillón largo así, ahí me boté y ahí quise dormir. De repente se abrió la puerta, dijo la puerta. Y yo miré y dije, eran los perros. Y era un chiquillo, la llenita era. Ese sería. Así abrió la puerta. Y ahí se arrancó otra vez. Se fue para afuera. Duende eso. Yo dije, hubiera tenido un palo, le hubiera tirado la cochinada, dije yo. Le pego. Y allá siempre se ven eso. Una vez en una ventana también entró ahí. Esos entran en cualquier parte. Bajó para abajo y se fue haciendo manquito, se fue y llegó en un catre. Llegó en mi catre, llegó a la orilla así. Y yo suelo tener chaura siempre. Ese que es su contra, ese. Y le planté un chaurazo que me estaba pasando, y a poco lloró más. Lloró. Es que lo pinchó la punta de la chaura, tiene espina. A poco no lloró, qué fuerte me pegó, decía. Yo le dije, ¿qué viene aquí cocinado? Dije, yo no soy brujo para que venga aquí. Nunca más venga aquí. ¿Será porque hay brujo? ¿Será pensar por qué andará?